El chico malo del rock and roll ha sido siempre Elvis, ¿no? Siempre hemos tenido esa idea de el revolucionario, el loco, aunque posteriormente hayan venido mucha gente, pero siempre hemos tenido un poco esa idea, ¿no? Durante esa época los niños buenos parecían los Beatles y el malo siempre era un poco el propio Elvis Presley. Por eso, por ejemplo, en Las Vegas una imagen muy recurrente es la de Elvis Presley. ¿Por qué? Porque al final la gente, el público prototípico que va a Las Vegas, pues busca también un poco esa imagen chulesca, ¿no? Y con sus gafas, con su Lamborghini, etcétera, etcétera. Por lo menos la imagen que yo tengo de la gente que va a Las Vegas. Es un mensaje que se llevó desde el principio hasta el final y hasta la actualidad. Seguimos teniendo esa imagen de chico malo, de chico rebelde, de el movimiento de cadera indecente. Imaginamos que estamos en un concierto y que va a salir Elvis a actuar. Aparte de escuchar sus grandes temazos, lo que vamos a esperar ver es un movimiento de cadera increíble. O sea, por ejemplo, incluso una de las escenas que a mí me hace mucha gracia de la película de Forrest Gump es el momento en el que básicamente la peli dice que Forrest Gump fue el que le enseñó a Elvis el movimiento de cadera. Entonces, algo tan característico como es su movimiento de caderas, una simple tontería que es un baile básico, eso fue una de las mayores revoluciones que ha habido en la industria de la música. ¿Por qué? Porque es que eso era algo que no se había visto nunca. Los músicos generalmente, sobre todo si eran hombres, eran muy rígidos en el escenario, estaban con su micrófono cantando sus cancioncitas y cuatro cositas más, y con suerte se movían un poquito y le guiñaban el ojo a alguien que estuviera abajo, no hacían nada más. De repente llega Elvis y hace ¡pum! Movimiento de cadera totalmente indecente, nos volvemos loquísimos, hago aquí movimientos obscenos, que para la época se consideraban obscenos, ahora mismo pues tampoco es que sean nada del otro mundo, pero en esa época sí que fue totalmente impactante. Eso provocaba un impacto en el público que lo que hacía era que la gente le viera más, le buscara más, y buscara ver eso, quisiera ver eso, además acompañado de ese gran espectáculo a lo mejor que tenía, con grandes luces, con focos, con su nombre puesto detrás, en una imagen muy conocida de él, con su imagen puesta detrás con bombillas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que la gente buscaba era ver ese espectáculo, entonces quedaba ese impacto. Entonces muchas veces en sus conciertos, en entrevistas, buscaba dar siempre esa imagen de chico malo y tal, pero siempre también teníamos detrás ese deje, ¿no?, de naturalidad, esa naturalidad que al final era Elvis, ¿no? Elvis Presley, que como era él, siempre se nos mostraba. ¿Por qué? Porque es que al final interesaba que se mostrara ese tipo de cosas, porque hacían una cercanía mucho más grande hacia el público, hacia las personas que le estaban viendo, hacia sus seguidores, sus fans, etc. En nuestro contenido tenemos que ser naturales siempre, tenemos siempre que mostrar cómo somos nosotros. Aunque tengamos un personaje, ese personaje debe tener algo de nosotros. Eh, el personaje, como siempre digo, que en la creación de contenido es que tenemos que interpretarnos, pero tenemos que interpretarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser nuestros propios actores que nos interpretarían en una película. Conocerte mucho, conocer cómo es tu movimiento, cómo sueles hablar, cuáles son tus leitmotiv, ¿no? Lo que siempre se repite, alguna expresión que siempre se repite tuya. Y entonces, al final es conocerte a ti mismo, interpretarte a ti mismo y ser siempre natural ante la cámara, porque eso el público lo agradece siempre. Y eso hace también que el público cree una complicidad mucho más cercana hacia el creador. Si a ti se te recuerda por el niño bueno de YouTube, pues vas a ser el niño bueno de YouTube. Entonces tenemos que crear una personalidad que a lo mejor esa personalidad va a ir variando con el tiempo, porque al final tienes que ser tú mismo y pues todos vamos variando con el tiempo, pero oye, que por lo menos esa personalidad siempre sea, que se vea quién eres, se vea cómo eres y al final la gente te conozca de la mejor manera posible. Muéstrale algo auténtico, muéstrale algo que la gente quiera ver, que a la gente le guste, algo característico que solo pueda pasar a ti, que solo tú puedas hacer, y aunque sea algo muy simple, que sea tu marca y que sea lo que siempre vaya a hacer y siempre vaya a mostrar, ya sea en tu personalidad, ya sea un movimiento, ya sea cualquier cosa. Los discos de un músico no son igual los primeros que los últimos ni los del centro. ¿Por qué? Porque si tiene una longeva carrera,
siempre va a haber una evolución, ya no solo personal, sino en la propia industria de la música, de lo que la gente busca y quiere. Consiguiendo adaptarnos a los nuevos tiempos que van avanzando, Elvis se acabó renovando y creando un tipo de música que acabaría siendo historia de la música como la recordamos ahora. Él venía del country, venía del soul, venía de tal, y lo que hizo fue mezclar tanto el rock and roll como el country como el soul y crear ese estilo particular que él hizo e hizo que fuera atemporal. Nosotros podemos coger el contenido que ya tenemos creado, el contenido de este streamer, el contenido de este youtuber, el contenido de este instagramer, juntarlo e intentar crear algo nuestro, algo particular nuestro, algo que sea 100% que lo veamos y que lo vea la gente y se acuerde de nosotros, y así entonces podemos crear algo muy especial, algo que la gente le interese, a la gente quiera verlo. Al final el objetivo es crear algo atemporal para todos, algo que no sea simplemente, si nos centramos simplemente en una cosa que sea en este mismo momento, eso tiene fecha de caducidad. Tiene una fecha de caducidad muy, muy grande y probablemente sea muy poco tiempo, un pequeño tiempo. Si nos centramos solo en hablar de X acontecimiento deportivo, yo que sé, del Mundial de fútbol que ahora viene, pues vamos a tener que crear un contenido, tendremos que intentar diversificar ese contenido para crear algo que cuando acabe el Mundial, pues la gente se sigue interesando por nuestro contenido, porque ha pasado muchísimas veces gente que a lo mejor se ha centrado en un videojuego y cuando ese videojuego se ha pasado de moda, esa persona se ha pasado de moda y se ha olvidado por completo y ya no se sabe nada de él. Entonces, intentemos crear un contenido que se pueda ver ahora y se pueda ver en el futuro, ya sea hablando del tema que tú quieras, pero que sea atemporal. Cuando vamos a un concierto que nos gusta muchísimo, pues muchas veces no queremos que acabe. Siempre estamos pidiendo otra, y acaba el concierto, tocan todo su repertorio, tocan 50 bises y seguimos queriendo otra. ¿Por qué? Porque nos han conseguido enganchar. Los conciertos de Elvis era así. Elvis era constantemente un espectáculo, era constantemente un show, con luces súper chulas, con él, con el propio carisma que el propio Elvis tenía, mostrándolo a lo más bestia en pantalla no, mostrándolo súper bestia en el escenario, siempre pues con su toque seductor, conseguía engancharte totalmente, era como un capítulo, una temporada que te está gustando mucho de una serie y constantemente quieres seguir viendo y viendo y viendo más y más y más y más de ella. Pues con Elvis pasaba lo mismo, Elvis era él mismo esa atracción, era él mismo lo que acompañaba todo su envoltorio en un concierto, era el mayor plot twist que podías tener nunca. Entonces eso es lo que hacía que sobre todo Elvis creciera muchísimo, Elvis se creciera en el escenario y la gente quisiera verlo constantemente, quisiera estar todo el rato viéndolo. Eso, en nuestro contenido hay un envoltorio muy importante, que es al final el setup, si eres a lo mejor más streamer, el overlay o cualquier cosilla, que embellezca muchísimo nuestro contenido, aparte de nosotros mismos. Cómo podemos superarnos, cómo podemos hacerlo mejor, cómo nuestro setup acompañe siendo lo más espectacular y más chulo posible para que la gente le guste, pero siempre fiel a nuestra forma, a nuestro mensaje, a lo que vamos a expresar. Cosa que Elvis siempre ha sido, ya que siempre ha sido ese toque grandioso, pues Elvis siempre, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Y así es como lo vamos a recordar siempre. Todos hemos visto los Bubblehead, los muñecos estos que tienen el muelle en la cabeza, que lo mueven cuando se mueve, de Elvis, hemos visto camisetas de Elvis, hemos visto todo de Elvis. Y es que Elvis fue uno de los pioneros en el mundo del merchandising para vender su marca, para venderse a sí mismo o que el resto de personas le vendieran. Eso hace que se inviertan unos recursos para que la gente, pues, oye, lleve esas cosas, le guste esas cosas y al final se acaben convirtiendo casi en una imagen o en una marca por sí sola, como por ejemplo puede pasar con la lengua de los Rolling Stones o el logo de los Ramones, ¿no? Que al final son ya de por sí unas imágenes particulares, ya son las imágenes, ya muchas veces casi ni se relacionan a la lengua de los Rolling Stones o al logo de los Ramones, y hay gente incluso que se cree que ha pasado que son marcas de ropa, que Ramones es una marca de ropa. Este tipo de cosas hacen que la gente le llame la atención, ¿no? Se acabe interesando por el contenido, se acabe interesando por la propia persona, se acabe interesando por la propia marca y entonces acabe pues gustándole el diseño, ya sea porque le gusta el diseño, la gracia tener un muñeco de Elvis moviendo la cabeza o cualquier cosilla,
pues al final acaba consumiendo ese contenido. Nosotros también tenemos que llevarlo a nuestro contenido así, tenemos que estar siempre presente, ¿no? en cualquier lugar, hay que estar en cualquier red social, hay que probar siempre suerte en todo. Nunca sabes cuál va a ser la plataforma en la que más cómodo te vas a sentir, más auto va a estar. A mí me ha pasado mucho, ¿no? De una plataforma en la que yo era totalmente reacio, pues de repente entras y la descubres y dices, ostras, qué chulo que está, qué guay, qué divertido es crear contenido aquí. Oye, si te va bien, pues te va bien, pero por lo menos a lo mejor te lo pasas bien y mejor que en otras plataformas, y eso se nota muchísimo en tu contenido. Cuando tú estás cómodo y estás a gusto con una plataforma, pues al final es muy importante que lo pruebes, que tomes contacto con ella, y entonces te vas a sentir muy bien y tu contenido va a mejorar muchísimo. Así que no olvidéis nunca cerraros a nada y que se os vea en todos lados, que se os vea como a Elvis se le ve en los coches con los muñecos, se le ve en las camisetas o se le ve en un graffiti en la calle.